Como comentábamos, introducimos el peso en newtons y para hacer la calibración del paso cargamos un pie y cuando el software nos lo indica cargamos el contralateral, como veis en el vídeo de la derecha. ¿Vale? Hay una barra de carga, habrá un amplitud acústico también y hacemos ese cambio de pesos de derecha a izquierda. Se ve con una pequeña palmilla de color rojo cuando hay que hacer el intercambio. Una vez está cambiado, veréis la herramienta. Si está bien o mal calibrada, aún no lo sabemos esto. Tenemos que realizar la prueba de efectividad de la calibración, la prueba a la cual tendremos que realizar lo siguiente. Haremos una adquisición, haremos una grabación con los parámetros que hubiésemos predeterminado, haciendo una marcha en el mismo sitio. ¿Vale? Son unos 15 segundos, podemos hacer de marcha y a partir de ahí, de esa marcha, lo que valoraremos es la graficación, mediante la graficación de las curvas fuerza-tiempo, derecha e izquierda, como veis aquí en la imagen, izquierda en verde y roja derecha, pues los picos máximos. En los picos máximos tenemos que tener dos objetivos a cumplir, ¿no? Por un lado, que sean similares, es decir, que tengan una precisión entre ellos, ¿vale? Y que sean repetibles, ¿vale? Que sean repetidos, tanto derecho como izquierdo, como los propios del mismo test. Daremos un margen de error, digamos, de diferencia de sobre un 10% para poder aceptar a nivel clínico, pues ese test de efectividad de la calibración como bueno. Si quisiéramos, en lugar del ámbito clínico, hacerlo en el ámbito de investigación, este 10% se reduce normalmente a un 5% de diferencia de similitud y repetibilidad. A partir de este test, si lo damos como bueno, vamos al siguiente paso, que será la adquisición de las huellas de carrera. Y cuando las tengamos registradas, las analizaremos de la siguiente manera, ¿no? Bien, primero las visualizaremos, porque si en el proceso de esa carrera ha habido algún error, ¿no? A veces simplemente cambiar la posición de la cabeza pues puede dar una curva totalmente anómala, pues poderla sacar y sobre todo como protocolo que ya te da la mayoría de softwares, quitar la primera y última huella de cada adquisición, ¿no? Porque si no, normalmente como esa manera espontánea que se da el botón de grabar y cuando se termina el tiempo de grabar también se corta la pisada por donde esté, pues nos podría dar falsos datos, ¿no? O sea, alteraciones de los datos, sobre todo los promedios. Pues como os decía, tenemos la elección de las huellas que estén comprometidas, las sacaremos y nos sacaremos como protocolo la primera y la última, tanto de derecha como de izquierda, y a partir de ahí ya podríamos empezar a trabajar con imágenes de presiones promedio, ¿vale? Que ya comentaremos un poquito las cosas que podemos realizar con ellas. Tenemos estas curvas promedio, esas presiones promedio. Una cosa que podemos visualizar son las curvas de fuerza tiempo, ¿no? Las curvas fuerza-tiempo en este caso las visualizamos en el eje vertical, lo que sean las fuerzas en newtons, y en este caso en el eje horizontal la tenemos en tiempo. Tenemos comparada derecha e izquierda y lo primero que ya nos llama la atención es que si veis en la de arriba, en la izquierda, la verde, vemos que tiene sobre unos 170 milisegundos, en cambio la derecha tiene sobre unos 180, 190 milisegundos, es decir, un pie está apoyando esa presión a nivel promedio pues un poquito más tiempo que la otra, ¿no? Y casualmente pues el pico de presión queda, los picos de presión, perdón, la presión queda un poquito más repartida, el que está más tiempo apoyando respecto al otro que tiene un tiempo mucho menor. Este hecho va a ser una herramienta interesante a la hora de hacer las interpretaciones de valorimetría dinámica. En la imagen de abajo tenemos las curvas no fuerza-tiempo, sino presión-tiempo, ¿vale? Y en estas curvas, fijaos en el eje horizontal, lo podríamos ver en tiempo, pero una manera de trabajar esos mismos datos es con lo que es el tiempo normalizado, en este caso en porcentaje, es decir, tendríamos toda la fase de contacto, del tiempo de contacto del pie en el suelo, ¿vale? Que es el que estamos nosotros analizando en este caso, y le damos de un 0 a un 100%.
Por eso, si os fijáis, las dos curvas que antes tenían longitudes diferentes ahora están iguales, ¿no? Porque aunque una apoye más tiempo, aquí está representado el tiempo que está en apoyo respecto a la otra, ¿no? Personalmente trabajamos con eso, con porcentajes de tiempo para trabajar de una manera más cómoda las curvas, ¿no? Las cosas que básicamente utilizamos con esas curvas, pues va a ser lo que comentábamos al inicio, ¿no? El mapeo de cómo se distribuyen estas presiones. Yo veo estos dos pies y puedo determinar, por ejemplo, a nivel de solo la colorimetría, desde una perspectiva más cualitativa, que hay más pronación del pie izquierdo respecto al derecho y que ese pie izquierdo también tiene un apoyo del talón muy menor. O sea, aquí algo está pasando, no hay un contacto inicial de talón, seguramente. Es una suposición, pero seguramente no hay ese tipo de contacto. ¿Por qué? Porque hay poca presión en ese talón respecto a la contralateral, que tampoco tiene pinta de tener un contacto inicial de talón muy, muy potente, pero sí que tiene más repercusión, ¿no? Otra cosa que luego comentaremos también es el centro de presiones, cómo también se ve ese centro de fuerzas que va hacia adelante y hacia atrás, ¿no? No sigue un único patrón unidireccional como podría ser con una dinámica normal. Esas áreas de estudios normalmente las parcelamos para tener una mayor precisión, ¿vale? La mayoría de publicaciones que existen pues trabajan sobre todo la zona del antepié en esas 5 áreas, ¿no? De lo que sea el hallux, los dedos menores, el primer meta y quinto meta, cabeza del meta de primero y quinto y las cabezas metatarsares centrales, ¿vale? Luego también la disposición del talón es una herramienta interesante en cuanto a cuantificar medial lateral y el medio pie para ver si es un pie que prona más, prona menos, si hay mucha presión del calzado a ese nivel, si el soporte está haciendo presión ahí, el soporte plantar o no está haciendo, también puede ser una buena herramienta el tema del mapeo en esas características, ¿no? Como sabéis, pues va a variar mucho el principal modulador de la carrera, que va a ser la velocidad que vayamos, ¿no? Mayor velocidad, habrá más tendencia a la supinación del pie. Aún así, la simetría tendrá que tener un aspecto importante en un mismo paciente, ¿no? En una carrera que es un gesto deportivo muy cíclico, tiene que haber un patrón simétrico a tener en cuenta. Y si no, pues ver qué es lo que nos está pasando. ¿Qué nos puede pasar con estas áreas de estudio? Yo veo estas dos huellas y las veo muy diferentes, ¿no? Ya a simple vista por la colorimetría que comentábamos, ¿no? Esos colores más cálidos de mayor presión en la izquierda se centra mucho a nivel del medio pie, del antepié, sobre todo a nivel de las cabezas, y en cambio en la derecha pues queda mucho más repartido, ¿no? Lo que yo no sé en ningún caso, y el talón también veríamos esas diferencias, lo que no sé en ningún caso es cómo se están comportando en el tiempo esas estructuras. No sé si hay mucha presión desde inicio en ese antepié o es después que carga muchísimo. Entonces ahí entran para el análisis una herramienta muy interesante como puede ser esas curvas, ¿no? Esas gráficas que en este caso tenemos la presión con porcentaje, lo que comentábamos, el tiempo total de contacto del pie con el suelo, y esas integrales temporales lo que nos permiten es visualizar a nivel global de entrada cómo se comportan ese pie derecho y pie izquierdo, que ya se ve una asimetría marcada, pero luego tenemos una subdivisión, ¿no? Que normalmente en este caso en el F-Scan Mobile, que es el que estamos trabajando, se llama protocolo de 3 cajas, que básicamente lo que nos viene a determinar es esa huella la reparte en 3 partes. La primera ya la habéis visto, es la imagen global, y luego coge a nivel de antepié y a nivel de retropié esa estructura y la distribuye también en el tiempo, cómo se nos va comportando. Si os fijáis, la gráfica de arriba es la que habíamos visto hasta ahora, ¿vale? En este caso estamos valorando las fuerzas. Y en la del medio lo que estamos valorando es la izquierda y tenemos en verde clarito, clarito, como la zona del talón de inicio está apoyando muy, muy poquito, no llega ni a 500 newtons y enseguida decrece y no apoya prácticamente. En cambio, en la zona del talón del otro pie contralateral, que lo tenemos en un lila oscuro, vemos que hay un primer pico interesante a tener en cuenta, que se acerca bastante a los 800 newtons,
y rápidamente baja y ya no vuelve a presionar, ¿no? Y donde se lleva todo el protagonismo prácticamente desde inicio es la zona del antepié, ¿vale? Que la tenemos en el izquierdo en un verde más oscuro y en el derecho en un lila más clarito ese antepié. Y vemos que se nos va tranquilamente a los 1500 kilopascal, newtons en este caso, perdón. ¿Qué pasa? Que la distribución de esas tres cajas a nivel de velocidad de consulta nos es muy práctico, porque ya digo, es un protocolo, le das a un botoncito y ya nos da este tipo de información muy visual, pero la sección que escoge esas cajas es totalmente aleatoria en cuanto a la morfología individual de cada individuo. Entonces el sistema sí que nos permite, haciendo un poquito más de tarea de preselección, es establecer qué patrón de antepié nos interesa recoger. Imaginaos que tengo un index plus, un index minus, el corte no puede ser el mismo. Entonces podemos seleccionar más esas zonas y memorizarlas por paciente para visualizar qué cambios se producen en esa estructura, no tan general de esas tres cajas más generalistas que nos toman en consideración, ¿no? En este caso, por ejemplo, este mismo paciente seleccionando, ya digo, esas estructuras individualizadamente por nosotros, vemos cómo la presión porcentaje, pues en lo que es la izquierda hay muchísima más presión, ya se veía en colometría, pero aquí lo tenemos a nivel numérico, que respecto a la derecha, que queda mucho más repartido. Ya habíamos visto antes también que queda más repartido porque teníamos más tiempo de apoyo y la izquierda lleva con un tiempo de apoyo de unos 20 milisegundos menos. Otra herramienta que tenemos, que utilizamos también en dinámica, aunque aquí no tendremos una relación, ¿no?, de 5 km por hora más o menos, pues tendremos una subdivisión de fase de contacto del 100%, pues entre 27, 33, 40, 33. En este caso, pues será mucho más variable. Lo que sí que podemos visualizar siguiendo el mismo patrón del contacto inicial al contacto total de antepié, del contacto total de antepié hasta la elevación del talón y de elevación del talón hasta que dejamos de apoyar el pie con el suelo, pues las subdivisiones en este caso, de este ejemplo, pues de un 27, 18, 55, ¿no? Contacto inicial, apoyo total, propulsión. Eso mismo lo podemos hacer con cualquier gráfica que tengamos en fotoprogramas y nos da una visualización de cómo se está comportando este pie y qué zonas están trabajando con mayor estrés. Si yo tengo un contacto inicial muy marcado, muy mantenido, fácilmente tendré un sufrimiento importante de todas las estructuras que están soportando ese contacto inicial tan mantenido, ¿no? Si yo tengo un apoyo total muy aumentado, pues tendré pues todo ese avance de la tibia que puedo tener en la carrera, pues habrá todas las zonas más estresadas de toda la zona de tendón de Aquiles, de fascia plantar o demás. O si tengo una elevación muy mantenida en el tiempo, que va a ser lo habitual a la mínima que corramos un poquito, pues la zona más comprometida va a estar a nivel de antepié. Decir, aquí tenemos por ejemplo otro ejemplo, decir que a mayor velocidad lo que nos vamos a encontrar es que nos van a aumentar sobre todo la fase propulsiva y la contacto inicial y apoyo total va a disminuir un poquito poco a poco en ese sentido. Una herramienta que nos va muy bien es el desplazamiento del centro de fuerzas, ¿no? En inglés el COF, el Center of Force. Este desplazamiento es esas rayitas blancas que vemos en la parte central, nos va a indicar dos cosas. Por un lado, cómo es el patrón de carga, si va de anterior a posterior, de media a lateral, nos va a situar en el espacio y luego también nos va a situar ese centro de presiones, cómo se desplazan las presiones en este pie. En cuanto a que tengamos segmentos más largos, nos son indicativos de que esa zona va más rápida, ¿vale? Va a mayor velocidad, y conforme tengamos segmentos más cortitos, es que hay un cambio de dirección, una disminución de esa velocidad del centro de presiones.